Sean todos bienvenidos a este video, este tutorial de cómo comprender mejor lo que se lee. Antes de exponer las estrategias, he intentado precisar las cuestiones que debería plantearse el lector, cuya respuesta es necesaria para comprender realmente lo que se lee. Lo primero es comprender los propósitos explícitos e implícitos que tiene la lectura. Esto equivaldría a responder a dos preguntas: ¿qué tengo que leer? Y ¿por qué o para qué tengo que leer? Lo segundo es activar y aportar a la lectura los conocimientos previos que se tienen en relación al texto. La pregunta sería: ¿qué se sabe acerca del contenido del texto? Lo tercero es evaluar la consistencia interna del contenido que expresa el texto y su compatibilidad con lo que dicta el sentido común. Las preguntas serían: ¿tiene sentido este texto? ¿Presentan coherencia las ideas que se expresan en él? ¿Se entiende lo que el texto quiere expresar? ¿O qué dificultades me plantea el texto? Lo cuarto es comprobar continuamente si la comprensión tiene lugar. Esto se realiza mediante la revisión o la recapitulación, como una autointerrogación. Hay que preguntarse qué se pretendía explicar en este párrafo, cuál es la idea fundamental que puedo extraer de aquí. Y por último, el quinto paso es elaborar y probar inferencias de diverso tipo. Casi siempre son como predicciones. Por ejemplo, ¿cuál podría ser el final de este texto? O ¿qué sugeriría yo para solucionar un problema que se plantea en el texto? O simplemente qué le puede ocurrir a un personaje o a un lugar o a una persona. Nuestra primera estrategia para comprender mejor lo leído es el método EPL-R. Este método de comprensión de lectura es muy útil sobre todo para las tareas que se asignan muchas veces en la escuela o en el trabajo, en las cuales se debe obtener información específica de un texto, ya sea como motivo de investigación o para la elaboración de un reporte, o simplemente como parte de estudio de algún tema en particular. Para llevar a cabo este método debemos tener en cuenta los siguientes pasos. El primer paso consiste en examinar rápidamente el texto antes de leerlo. Hay que considerar todo lo que se destaca en el texto: el índice, el temario, los títulos, los subtítulos, los encabezados en negrilla, por ejemplo las citas textuales, las ilustraciones o los gráficos, por ejemplo. Luego de esto hay que preguntarse de qué trata el texto o cuáles son los temas principales que el texto tiene. El segundo paso es cambiar los encabezados, los títulos y los subtítulos por preguntas. Después, tratar de asumir qué información sigue. Las preguntas que se hacen frecuentemente para esto es: ¿quién?, ¿qué?, ¿en dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo?, o ¿por qué? Después, como tercer paso, después de las preguntas hay que leer activamente el texto. En este caso, leer activamente es leer tratando de encontrar respuesta a las preguntas que previamente se hayan hecho. Después de completar cada sección es necesario aportar la mirada del texto y repetir los puntos más importantes, los más sobresalientes de la lectura. Esta repetición ayudará a saber claramente qué se ha aprendido y qué no.
Hay que volver al texto las veces que sean necesarias hasta lograr repetir todos los puntos importantes. Cabe aclarar que si este proceso se realiza en voz alta, resulta mucho más efectivo. Al mismo tiempo que se repiten los puntos importantes del texto, hay que ir registrando o tomando nota de la información que luego sea necesario recordar. Para registrar esta información es, pues es recomendable hacerlo en forma pregunta-respuesta para luego cuando se acudan a los apuntes entenderlo con mayor facilidad. Por último, hay que revisar todo el material, hay que leer nuevamente los encabezados, repetir todas las ideas y los puntos importantes, hacer referencia a las notas tomadas mientras se revisa todo el material y de esta forma será mucho más fácil poder recordar los eventos y los puntos claves del texto. Nuestra segunda estrategia para entender mejor lo leído es el subrayado. ¿Qué es subrayar? Subrayar es destacar mediante un trazo, mediante una línea o mediante otras señales las frases esenciales y las palabras claves de un texto. ¿Por qué es conveniente subrayar? Primero que todo porque llegamos con rapidez a la comprensión de la estructura y la organización del texto que se lee. Segundo, porque ayuda a fijar la atención del que lee en caso de una tercera o cuarta leída del texto. Tercero, porque favorece el estudio activo y el interés por captar lo esencial de cada párrafo o de cada sección del texto. Cuarto, porque se incrementa el sentido crítico de la lectura y porque se destaca lo esencial de las ideas secundarias. Lo quinto es porque favorece la asimilación y desarrolla la capacidad de analizar y sintetizar la información que se lee. Bueno, que se debe subrayar, no subrayar todo el texto. Lo que debemos subrayar es principalmente es la idea primaria, que la cual puede estar al principio, en medio o al final del texto de un párrafo. Lo otro que se debe subrayar son las palabras técnicas o específicas del tema que se está estudiando, o simplemente algún dato relevante que permita que se haga una mejor comprensión. Hay una forma de comprobar que lo que hemos subrayado está, pues es lo correcto, y es hacerse preguntas sobre el contenido del texto, y si las respuestas están contenidas en lo que se ha subrayado, entonces se podría decir que el subrayado está bien hecho. ¿Cómo se detectan las ideas más importantes para subrayar? Simplemente porque son las que dan coherencia y continuidad a la idea central del texto, y porque en torno a ellas son las que giran las ideas secundarias. Bueno, hay técnicas o hay gente que subraya normalmente con un bolígrafo o con un esfero. Esto está incorrecto, esto es incorrecto. ¿Cómo se debe subrayar correctamente entonces? Con un lápiz, preferiblemente con lápices de varios colores. Simplemente para intercambiar el color entre las ideas principales y las ideas secundarias. Un color para destacar las principales y otro para las secundarias. Si, si en tal caso que se utilice solo un color de lápiz, se puede diferenciar el subrayado con distintos tipos de línea, distintas marcas. Bueno, por último, ¿cómo se debe subrayar? Nunca se debe subrayar en la primera lectura del texto, porque se pueden subrayar frases o palabras que no expresen en realidad el contenido del tema. Eh,
se debe subrayar más o menos en la segunda o tercera lectura, según el entrenamiento que tenga la persona en cuanto a la lectura comprensiva. Y, y lo último es cuando, de cuándo se debe subrayar, simplemente cuando se conoce el significado de todas las palabras del texto, conocer su significado en sí mismo y dentro del contexto en que se encuentra expresada en el texto. Nuestra última técnica para comprender mejor lo que se lee es organizar la información en esquemas. Primero que todo tenemos que saber qué es un esquema. Un esquema es la expresión gráfica de lo que se ha subrayado y contiene de forma sintetizada las ideas principales y las secundarias del texto. ¿Por qué es importante realizar un esquema? Básicamente porque permite que de un solo vistazo se obtenga una idea general del tema, que se seleccione y que se pueda profundizar en los contenidos básicos y que se analice y pues que los analicemos para fijarlos mejor en nuestra mente. ¿Cómo se debe realizar un esquema? Primero se debe elaborar una lectura comprensiva y realizar correctamente el subrayado, que era pues lo que habíamos explicado previamente, para luego poderlo jerarquizar y poder entrelazar bien los conceptos. Segundo, debemos emplear palabras clave y frases muy cortas sin ningún tipo de detalles ni abreviaciones. Tercero es usar usar el lenguaje propio. Hay que repasar epígrafes, los títulos, los subtítulos del texto. Cuarto, atendiendo a que el encabezamiento del esquema exprese de forma clara la idea principal y que permita ir descendiendo a detalles que vayan dando, que enriquezcan esa idea principal, que vayan complementando. Y por último, hay que elegir un tipo de esquema que sea apropiado para el tema que se va a plasmar. Solo queda agradecerles por seguir esta primera y no última clase de cómo comprender mejor lo que se lee.